Un saludo especial para todos los alumnos de segundo de secundaria de el Colegio Mega. En esta oportunidad vamos a comenzar con el curso de aritmética, específicamente con ese tema 1 que es números naturales. Como es un tema amplio, en esta oportunidad vamos a trabajar la adición y la sustracción. Pero bueno, siempre es importante que nosotros podamos tener un marco teórico. Sobre todo en este importante curso que es la aritmética, es un curso fundamental. La aritmética es la rama de la matemática cuyo objeto de estudio son los números y las operaciones elementales hechas con ellas, ¿no? La adición, la sustracción, la multiplicación y la división. Los orígenes de la aritmética se pueden rastrear hasta los comienzos de la matemática misma y de la ciencia en general. Los registros más antiguos datan de la edad de piedra, huesos, palos, piedras talladas y encarvadas con muescas, presumiblemente con fines de conteo, de representación numérica y calendarios. Bueno, en realidad nos hacen un preámbulo porque la aritmética es un curso que te va a permitir pensar numéricamente, pensar en los números, al margen de las variables, pensar en las operaciones numéricas y las propiedades que tenemos. Entonces, comenzamos con la primera parte. Adición. Es la operación matemática que consiste en agrupar cantidades homogéneas, llamadas sumandos, obteniendo como resultado otra cantidad llamada suma. Esto nosotros ya lo conocemos, ¿no? Parece bastante fácil. El día de hoy vamos a trabajar varias propiedades sobre la adición. Bueno, realizar la adición en nuestro sistema decimal de numeración es fácil porque las adiciones las hemos hecho desde la primaria. Pero adicionar en otras bases es distinto. Aquí tienes un ejemplo. Tienes, por ejemplo, 6, 3, 2 en base 8. Pero mira, si tú sumas 6, 3 y 2, vas a saber que es 11 unidades, ¿no? Pero cuando nosotros estamos en la base 8, ese 11 supera a la base 8 por 3. Por eso colocamos 3 como un residuo y llevamos 1. Sin embargo, en la siguiente columna que corresponde a las decenas, claro que no son decenas, son números de la segunda posición. Tú dices 3, 7 y 5, que es 15, pero llevábamos 1 que es 16. El 16 es como 2 veces 8. Por lo tanto, no queda nada, pero llevo 2. Y de la misma manera yo digo 2, 4 y 1, que es 7, y 2 que llevaba 9. Pero recordemos que 9 sobrepasa el 8 por 1. Voy colocando los residuos y el 1 que llevo a continuación. De repente para algunos esto resulta un poco incomprensible. Tú lo entiendes fácil si te diría en la base 10 porque estás acostumbrado. Aquí en realidad nos están dando un ejemplo. Esto nosotros detalladamente lo vamos a especificar en algunos ejemplos un poquito más adelante. Bueno, número 2, sumas notables. Bueno, sumas notables viene a ser algunos métodos para que sumes de una forma directa. ¿Ya? Acá tenemos las tres sumas principales. Mira, la número 1 corresponde a la suma de números consecutivos, los naturales consecutivos. La número 2 corresponde a los números pares, ¿no? 2, 4, 6. La número 3 a los números impares, 1, 3, 5, etc. Entonces, ¿a qué me refiero? A ver, acá te voy a empezar a explicar porque eso es lo que sí necesitamos para nuestro primer tema conocer. Digamos que te digan que vamos a sumar y, a ver, vamos a poner una suma cualquiera, 1 más 2 más 3 y digamos que te pidan sumar hasta el número 20. Entonces, ¿de qué manera vamos a hacer la solución? No voy a sumar número a número, que me demoraría demasiado, ¿no? Entonces, date cuenta que la fórmula de la suma está contenida acá, pero exclusivamente para números consecutivos. Entonces, ¿cuál es nuestro último término? Porque esa es la parte importante. Nuestro último término es 20, ¿no? Nosotros acá tenemos 20. Quiere decir que este número 20 toma el valor de n. Como te habrás dado cuenta, la fórmula de la suma me dice que es n por n más 1 sobre 2. Entonces, ¿eso qué te permite? Que cuando tú vayas a querer sumar, el valor de n, ¿quién lo toma? 20. ¿Por qué 20? Porque son 20 términos. Te vas a dar cuenta que justo coincide que si tú tienes la suma del 1 al 20, el último término es 20. Y también son 20 términos. Justo coincide que el último término también indica el número de términos. Por lo tanto, yo solamente voy a reemplazar, ¿no? 20
20 más 1, creo que de frente le pondría mejor, ¿no? 21 sobre 2. Luego entonces hago una simplificación así, ¿no? Que es muy práctica. Mitad y mitad. Te queda 10. 10 por 21, ¿no? Entonces es 21 con un cerito adicional. ¿Ves? Entonces de esa manera estamos indicando cómo sería la suma de números consecutivos. La primera, ¿no? La primera, suma de números consecutivos. De repente cuando tengas alguna duda, detienes el video, vuelves a mirar la explicación para que te quede claro de cómo hemos operado. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros ahora vamos a realizar un ejemplo con la suma número 2. ¿Cómo sería en el caso de una suma de números pares? Como ejemplo, digamos que voy a sumar los números 2, 4, 6, 8 y así continuaría hasta un número par cualquiera. De repente voy a decir hasta el número 32, ¿no es cierto? Entonces te vas a dar cuenta que la fórmula de la suma ya es diferente. Mira, es n por n más 1, pero ya no es sobre 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como la fórmula de la suma es, a ver, te la repito, n por n más 1. Ah, pero un momento. Mira lo que representa el último término. ¿Qué dice? 2n, porque va de 2 en 2. O sea, ¿qué significa n? El número de términos. ¿Pero qué es 2n? El último término. Si yo te digo 2, 4, 6 hasta 32, no son 32 términos, porque van de 2 en 2. Es la mitad en realidad, ¿no? Vas a darte cuenta que este valor está representado por 2n, ¿no? A ver, fíjate en la suma, el último término es 2n. O sea, en realidad tú tienes que decir que 2n es 32. Y si tú el 2 lo pasas dividiendo, ¿qué te queda? Te queda 16, ¿no? Entonces, ¿sabes qué te está dando a entender? Que son 16 sumandos, pero sin embargo el último término es 32, ¿ya? Entonces, repito, en la suma de números consecutivos, el primer ejemplo que hemos hecho, si tú vas a sumar del 1 al 20, pues entonces son 20 términos. Y el último término también es 20, porque estás avanzando de uno en uno. Pero en los números pares no ocurre así, ¿no? Si tú dices 2, 4, 6, 8, 10, son solamente 5 términos que tienes. Sin embargo, acaba en el 10. Entonces, ¿qué tienes que darte cuenta? Que el último término es 2n, pero el número de términos solamente es n, ¿no? Entonces espero que quede claro que como vamos de 2 en 2, la cantidad de términos es la mitad. Hacemos una igualdad de 2n a 32 y por lo tanto son 16 términos. Para hallar la suma tú tienes que trabajar en función del número de términos, ¿ya? No del último término, sino del número de términos. En otras palabras, tú necesitas n. ¿Cuál es el valor de n para nosotros? Es 16, porque es el número de términos. Entonces 16 por 16 más 1. Bueno, este resultado es 16 por 17, ¿no? A ver, operaremos. Ya multiplicando con un poquito de cuidado, te sale 272. Bien, a ver, vamos con la tercera parte. En la número 3, ahora hablamos de los números impares, como si me pidieran sumar 1, 3, 5, los números impares, ¿no? A ver, digamos que esto va a acabar en un número impar, que puede ser el número 47, ¿no? Un número impar. Date cuenta que la suma, ¿qué me dice? Simplemente es n cuadrado. Una vez más, n representa el número de términos, pero date cuenta cuál es el último término. Está representado como 2n menos 1, ¿ya? En otras palabras, vamos a hacer lo siguiente. Ese 2n menos 1 es el número que está aquí, el último término. 2n menos 1, y esto es 47. El último término es 2n menos 1. Si nosotros resolvemos esto, ese 1 que está restando pasa sumando, ¿no es cierto? Entonces tendrías 48. Y n sería 48, pero como el 2 está multiplicando, pasa dividiendo, ¿no? ¿Cuánto te sale? Te sale 24, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿sabes qué significa? Que cuando vas en los impares son 24 términos. Sucede algo parecido a los pares. A ver, tú puedes mirar tu mano y con los dedos decir 1, 3, 5, 7. Termina en 7, pero no son 7 términos, son 4, ¿no? Te lo repito, 1, 3, 5, 7. Solamente tienes 4 términos. Sin embargo, acaba en el 7.
Algo semejante ocurre acá. Yo puedo decir 1, 3, 5 hasta el 47, que no son 47 términos, son 24. ¿Cómo puedes saber cuántos términos son? De la misma manera como yo he indicado. Esta parte de la final de la suma 3, que es 2n-1, igualas al último término para saber cuántos términos tiene. Como la parte rojita que te he puesto ahí. Entonces ahora sí, bueno, ya sé que son 24 términos. Recién voy a poder aplicar la fórmula de la suma, que me han dicho que es simplemente n al cuadrado. Entonces yo diré, como ya sé que son 24 términos, simplemente digo 24 al cuadrado. ¿Ya? Y esto me sale 576. Bien, pasamos a la segunda operación, que es la sustracción. Es una forma de adición donde un término es negativo, ¿no? Como te dice aquí, es una operación que consiste en averiguar en cuánto excede una cantidad a otra. Sus términos son minuendo, sustrayendo y diferencia. Creo que en ese sentido ya tú también conoces eso, esos son aspectos muy básicos. Vamos a hablar de las propiedades que nosotros tenemos en ello, ¿no? Ya sabes que si tú dices, bueno, ¿no? 15 menos 8 es igual a 7. Estamos diciendo que el 15 excede al 8, o sea, le gana al 8, es mayor que el 8 por 7 unidades. Entonces los términos están clarísimos, ¿no? Tal como dice ahí, minuendo, sustrayendo, diferencia. Bueno, lo hacemos un poquito más chiquito para poder hablar de las propiedades, ¿ya? Propiedades de la sustracción. Mira la que dice la número 1. M de minuendo más sustrayendo más diferencia es 2 veces el minuendo. Pero te lo voy a explicar por qué. Tú ya sabes que el minuendo menos el sustrayendo como resultado te da la diferencia, ¿no? Como cuando tú dices 15 menos 8 y el resultado me sale 7, ¿no es cierto? Así. En la primaria, usualmente lo que se hace para ver la comprobación que han restado bien, a los niños se les dice, suma estos dos. Y estos dos te tienen que dar el resultado que está acá arriba del minuendo, ¿no? Ah, ya. Quiere decir que, como tú sabes que esto es así, minuendo menos el sustrayendo te da la diferencia. Ah, y si el sustrayendo lo pasas al otro lado, entonces esto sale que el sustrayendo más la diferencia es igual al minuendo, ¿sí o no? Entonces este dato que te estoy colocando aquí es muy importante. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien me dice suma los 3 términos de una sustracción? A ver, ¿cuáles son los 3 términos de una sustracción? El minuendo, el sustrayendo y la diferencia. Si yo los quiero sumar, entonces yo tengo que recordar justo lo que te he anotado acá como número 1. O sea, tengo que darme cuenta que el sustrayendo más la diferencia, ¿qué cosa es el sustrayendo más la diferencia? Según lo que estás viendo ahí, es otra vez el minuendo, ¿sí o no? Por lo tanto, tendrías que darte cuenta que es como si yo te estuviera diciendo minuendo, pero en vez de sustrayendo más la diferencia, es como si tú sumaras otra vez otro minuendo. Y minuendo más minuendo es 2 veces minuendo, ¿ya? Entonces, de esa manera, ¿no? Es como en el ejemplo numérico, sería mucho más fácil darte cuenta de ello, ¿no? Si yo te dijera, a ver, fíjate en la suma que hemos puesto de ejemplo, 15 menos 8 es igual a 7. Y si tú sumas los 3 términos, 15 más el sustrayendo que es 8, más la diferencia, te das cuenta que te queda 2 veces 15, ¿sí o no? No, te queda 30, porque el 8 más 7 era otro 15. Entonces, en eso consiste esta propiedad, ¿ya? Esto que te estoy indicando no es necesario que anotes, solamente vas a anotar lo que te voy a indicar en lo posterior antes de pasar a la parte práctica. Bueno, en la propiedad número 2, ya usualmente a veces con los ejemplos es un poquito más fácil de entender. A ver, voy a poner un número cualquiera de 3 cifras, como el 627. ¿Ya? A ver, le voy a corregir esto para que sea un número menor. A ver, voy a poner otro número. Digamos que es el número 623. Ahora le voy a restar el número que está al revés, o sea, el número leído al revés. 326. A ver, veamos qué resultado me sale.
3 menos 6, bueno, no contiene. 13 menos 6 sale 7, ¿no es cierto? A ver, te lo voy a repintar. 7. Y se ha prestado 1. O sea, arriba ya no sería 2, sería como si fuera 1. O sea, 11 menos 2, ¿no? Porque se tendría que prestar 1 también. Sale 9. Y luego tendría entonces que a su vez se prestó 1 del 6. Bueno, me quedaría como 5 menos 3, 2, ¿no? Ya está la respuesta, 297. Bueno, pero ¿qué tiene de especial esto? A ver, vamos a poner otro número. Digamos que sea el número 800, qué sé yo, 62, ¿ya? Y le voy a restar el número al revés, 268. A ver, veamos qué me quedaría. Me quedaría 2 menos 8, o sea, 12 menos 8, ¿no? Ese es 4. Pero también se presta 1, entonces ya no es 6, es como 5 menos 6, que tendría que ser 15 menos 6, o sea, 9. Y a su vez se presta 1 del de la izquierda que era 8. Entonces ya no es 8, es, en este caso, 7 menos 2, 5, ¿no? Muy bien. A ver si te vas dando cuenta de algo en las restas que estamos haciendo. Un ejemplo más. A ver, digamos que voy a poner el número 781 y le voy a restar el número 187, o sea, el número que está al revés. Entonces tendría 11, 11 menos 7, 4. Se prestó 1 también, ¿no? En este caso tendría 9 porque se ha prestado 1 y 6 menos 1, 5, ¿no es cierto? Mira, ha quedado lo mismo que el ejemplo que había mencionado arriba, ¿no? Sin embargo, a ver, ¿qué significa? Que si tú le cambias algún número por cualquiera, a ver, digamos que no hubiera sido 781. Puede haber sido que haya sido aquí, de repente, a ver, el número 983 y aquí 389. Entonces ocurre algo peculiar solamente en los costaditos. A ver, fíjate, tendría yo como resultado 13, ¿no? 13 menos 9, 4, y acá se presta 1 y acá nuevamente me va a quedar en realidad 5, ¿no? Y de esa manera nosotros podemos ir variando resultados, pero hay algo que se conserva finalmente, hay algo que se conserva siempre. ¿Te has dado cuenta? Es el 9 que está en la parte central. Bueno, puedo yo decir, como un ejemplo adicional, 981 menos 189. 11 menos 9, 2. Se presta 1 y al final acá te va a quedar 7. Pero ¿cuál es la conclusión de todo esto? A ver, yo sé que ustedes son jovencitos muy observadores. Siempre en el medio sale 9. Ya me he dado cuenta. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo cuando vaya a poner así, A, B, C, que representa un número cualquiera de 3 cifras, y le voy a restar el número CBA, el número así al revés, el resultado final siempre va a tener 9 en la parte central, siempre es 9, ¿ya? Y por lo tanto, los otros cantos tienen algo muy en especial. ¿Te has dado cuenta? El 2 y 7, ¿cuánto suma? Suma 9. El 5 y el 4, ¿cuánto suma? 9. Acá también 7 y 2 suma 9. Siempre los resultados que van a estar en los costados suman 9. En el ejercicio, en la propiedad que nos han puesto, nos han colocado así. X y Y. Pero tenemos que darnos cuenta que X y Y, ¿cuánto suman? También suman 9. ¿Ya? Entonces, a ver, revisa la propiedad. Te la han puesto de forma horizontal. Lo que es lo mismo que ponerla así de forma vertical. ¿Ya? Entonces, en el medio, ¿quién está? Está el valor, bueno, te lo voy a poner para que quede con la misma letra que estaba anteriormente. Aquí le han puesto con la letra Z, ¿no? Entonces aquí le han puesto con la letra Y. A ver, te voy a colocar así. Aquí es X, Y, Z. En general, cuando tengas entonces esto, ¿qué te están indicando? Que en el medio la Y, ¿qué valor es? Es 9. Acá está. Mira, aquí está la primera expresión. ¿Qué te dice? Que los costados X más Z suman 9. Aquí está el segundo dato, ¿no? Es la segunda propiedad.
Y una cosita más. A ver, regresamos a nuestros ejemplos. ¿Ya? Apóyame en eso. A ver, observa aquí. Y fíjate en lo siguiente. Mira solamente estos extremos aquí. Aquí. Mira lo que dice. 6 menos 3 debería ser 3. ¿Pero por qué dice 2? Porque le prestaste 1. O sea, en realidad si abajo dice 2, la diferencia de los números que están arriba era 3. O sea, era una unidad más. A ver, fíjate en la siguiente, aquí. A ver, 8 menos 2 debería ser 6. Pero dice 5, porque se prestó 1. Por lo tanto, ¿qué tendríamos que decir? Que si la diferencia es 5, si el número es 5, la verdadera diferencia entre los números que están en la parte superior es 6. A ver, mira el otro ejemplo que está aquí. Aquí, ¿qué dice abajo? Dice 7, ¿no es cierto? Pero la diferencia entre los números de arriba, ¿cuánto tiene que ser? Una unidad más, o sea 8. Y lo mismo nos dice en la propiedad. Fíjate, A menos C, a ver acá te pongo, A menos C no es X. ¿Qué tiene que ser? El número que está abajo aumentado en una unidad más. Por eso A menos C es X más 1, tal como está expresado aquí. Todo esto, mediante los ejemplos, los voy a repetir. Siguiente propiedad, y la última de nuestro tema teórico, el complemento aritmético. El complemento aritmético, así como tú lo lees, un poquito confuso, ¿no? A ver, vamos con los ejemplos. Con los ejemplos entendemos de qué trata ello. A ver, digamos que yo voy a hallar el complemento aritmético del número 7. ¿Sabes qué significa? El 7 es de una cifra, ¿no? ¿Cuánto le falta para ser de 2 cifras? El primer número de 2 cifras es el 10, porque es de un orden superior. Le falta 3, ¿no? Sería así. 10 menos 7, 3. Entonces, ¿qué es el complemento aritmético? Lo que le falta a un número para ser de un orden superior. A ver, ¿qué pasaría si tengo el complemento aritmético del número 38? Entonces yo diría, ¿cuánto le falta a 38 para ser 100? Porque 100 es ya de 3 cifras. Entonces eso es así. 100 menos 38. Y yo hago la resta respectiva. Y aquí me va a quedar, ¿cuánto? Me va a quedar 62, ¿no es cierto? A ver, revísalo. Cuando tengas una duda, lo compruebas y verificas que es así. Quiere decir que si me dicen el complemento aritmético del número 724, entonces, ¿qué saldría? Tendría que ser, como es de 3 cifras, lo que le falta para hacer 1000. Así, ¿no? 724. Por lo tanto, aquí me saldría a ver cuánto. Tendría que decir que es 2, 7 y 6. ¿No es cierto? A ver, compruébalo. A ver, súmalo mentalmente. Creo que sí, estamos en lo correcto y sale 1000, ¿no? Entonces alguien me dice, ¿y entonces cuál es el complemento aritmético del número 6, 2, 7, 1, 5, 4? Bueno, me voy a demorar demasiado. No necesariamente. Lo que vas a hacer es lo siguiente, ¿ya? Mira, aquí todos los números que están aquí se restan de 9. Puedes hacer eso mentalmente. Me está faltando un poquito de espacio. A ver, voy a limpiar un momento la parte de acá arriba. Entonces, quiere decir que todos los números se restan de 9, pero el último número lo restas de 10. Pero eso no es necesario que lo anotes. Eso lo puedes hacer mentalmente. A ver, mira, todos voy a restar de 9. Como decía 6, entonces ¿cuánto le vas poniendo? 3. En el siguiente que dice 2 le pones 7. Y luego en el siguiente le pones 2. Le pones 8. 4. Y el último número más bien lo restas de 10. Entonces le pones 6. Ese es su complemento aritmético. ¿Ya? Esa es una forma práctica cuando tengas números más grandes. Entonces, en conclusión, ¿qué debo de decir? Que el complemento aritmético de un número como A, B de 2 cifras, ¿qué tendría que ser? Ya, sería 100 menos AB. Y el complemento aritmético de un número de 3 cifras como ABC, ¿qué tendría que ser entonces? Tendría que ser 1000 menos ABC, ¿no es cierto? De esa manera. Entonces, eso es lo que nos está explicando en la parte de la izquierda.
¿ya? Que yo te lo he puesto mediante algunos ejemplos. Entonces, a continuación, en el próximo video vamos a hacer puro ejercicio que te va a permitir cerrar brechas y despejar las dudas de cada parte. Gracias.